La Primera Guerra Mundial sirve como pretexto en Senderos de Gloria para presentarnos dos maneras totalmente opuestas de valorar la vida humana en medio de un conflicto bélico. Por un lado tenemos el personaje de Kirk Douglas, el coronel Dax, quien a lo largo del filme demuestra poseer un gran sentido de pertenencia para con sus hombres, una convicción equiparable al sentido de justicia que lo llevará durante toda la película a defender a los tres soldados injustamente condenados a morir. El humanismo del coronel Dax contrasta con el despotismo del general Miro, un oficial con un desprecio inmenso por la vida humana y cuya única prioridad es dejar en lo más alto su propio nombre. Miro, con su mirada altiva y su impecable uniforme, personifica a los hombres sedientos de poder, quienes, resguardados desde su posición privilegiada, buscan tener éxito a costa del bienestar de los otros, aun cuando ese bienestar significa el derecho a la vida. En esta película la guerra es el escenario perfecto para denunciar la falta de humanidad, compasión y misericordia que se puede encontrar en tiempos de guerra, pero no planteada desde el campo de batalla, sino fuera de este, en los salones de guerra, los brillantes palacios y las cortes marciales, y llevada a cabo entre esos mismos compatriotas que, se supone, deben protegerse entre ellos y estar unidos para afrontar un enemigo en común. Pero contrario a la camaradería y compañerismo que uno esperaría presenciar en un contexto bélico entre los miembros de un mismo bando, en Senderos de Gloria nos encontramos con todo lo opuesto. La película nos cuenta cómo, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército francés juzgó a 3 de sus soldados, elegidos aleatoriamente para representar a sus compañeros en la corte marcial, por haber desobedecido la orden del general Miraut de atacar y tomarse una colina ocupada por los alemanes. Orden que, de haberse acatado, hubiera significado la muerte de todos estos hombres. El general Miraut, al ver que algunos de sus soldados no salen de las trincheras y otros regresan a estas debido al fuego pesado que reciben, decide juzgarlos ante la corte marcial por desacato y cobardía. El coronel Dax, quien presenció de primera mano el tremendo fuego enemigo que estaban recibiendo, decide ser el abogado defensor de los 3 soldados escogidos para representar cada una de las compañías que no se tomó la colina. Los oficiales y generales que muestran un desapego por la vida de sus compatriotas se escudan tras el orden jerárquico de la estructura militar que los rige. Para los altos mandos, la vida de los soldados rasos y los cabos no tiene cuidado. Es solamente una moneda de transacción. Sus éxitos anteriores, por más grandes que sean, pierden todo su valor al cotejarlos con sus errores. La estructura militar es un sistema cruel, injusto, que ve solo lo que le conviene, como se atestigua en la escena del juicio. Los protocolos son pisados, se les hacen preguntas capciosas a los 3 soldados, a la defensa no se le permite expresar sus ideas y la corte no acepta evidencia que podría salvar la vida de los acusados. El destino de estos hombres injustamente juzgados y acusados fue decidido antes de que su juicio empezara. El general Miraut, en su privilegiado despotismo, desprovee a los soldados de cualquier característica humana. Para él, los soldados no son más que máquinas que deben seguir órdenes, ciegamente avanzando hacia la búsqueda de un bien mayor. Tal es su percepción de la figura del soldado que el general no cree en las consecuencias psicológicas de la guerra, como lo comenta a inicios del filme. There is no such thing as shell shock. El desprecio de Miraut y de toda la estructura militar hacia los hombres que sirven como carne de cañón queda ejemplificada de manera magistral en este plano que, en mi opinión, escenifica el conflicto narrativo y el tema de la película. El general Miraut observa el campo de batalla desde la protección de las trincheras, entusiasmado, divirtiéndose como si de un juego se tratara, mientras que detrás de él desfilan los soldados heridos que regresan de ese mismo campo de batalla. La ignorante y desatinada concepción de la guerra que tiene Miraut no le permite reconocer lo que en verdad está en juego: vidas humanas. Son estos mismos soldados que Miraut discrimina y a los que se les desconoce su condición humana los que terminan demostrando sus miedos, sus temores, sus arrepentimientos al momento de ser condenados a morir. Vemos como en sus últimas horas uno se refugia en la bebida, otro en la religión y otro en el poder del hombre. ¿Qué más humano hay que eso? Posiblemente la razón por la que el personaje de Douglas se percibe tan benevolente, humano y comprensivo es porque su humanidad contrasta enormemente con el despotismo y la deshumanización perpetrada por sus pares y superiores para con los soldados que van al campo de batalla. Para el Estado Mayor no hay humanidad en estos hombres inferiores, solo son oportunidades de obtener ascensos y méritos.
En Senderos de Gloria, la meritocracia está por encima de la vida humana. Varias veces los personajes justifican la pérdida de vidas humanas, ya sea dentro o fuera del campo de batalla, si eso significa un avance o una victoria dentro de la guerra, escudándose en una concepción errónea y fanática del patriotismo. He aquí el choque más importante de ideologías en la película, el de la meritocracia contra la compasión. Ya para el final del relato, el coronel Dax ha tenido un cambio de pensamiento frente a la institución a la que pertenece. Aunque el personaje no posee un sentido de pertenencia extremo, Dax sí es consciente de su posición dentro de la organización militar y de las reglas de juego que se manejan allí. Pero ahora un Dax desilusionado es consciente de la verdadera mentalidad de aquellos que le rodean. Desde la falta de humanidad del general Moreau, que no duda en sacrificar las vidas de sus propios hombres al ver su ego lastimado, hasta con su superior, el general Brulard, quien, incapaz de concebir los actos de Dax como una honesta muestra de compasión y compañerismo, piensa que defiende a los tres acusados y delata a Moreau con el solo objetivo de hacerse con el puesto de su rival. Al parecer, en su forma de concebir el mundo, no hay espacio para aquello que se podría considerar compasión. La fuerte crítica del filme hacia la institución militar le valió censuras en la España de Franco y también en países como Francia y Suiza, debido a la manera que retrataba al ejército francés, así como halagos por parte de Winston Churchill por la credibilidad de su puesta en escena. Senderos de Gloria nos plantea preguntas como ¿dónde queda la lógica y la razón, la preservación por la vida, en un ambiente militar donde priman las órdenes y los rangos, en la guerra que pesa más, la autoridad, la meritocracia o la sensación de compañerismo? Este video hace parte de un análisis a la trilogía antiguerra de Stanley Kubrick. Aquí te dejamos el video que le sigue y aquí te dejamos otro escogido al azar. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle manito arriba y suscribirte al canal para saber cuando subimos nuevo contenido sobre cine. Hasta la próxima.